Esta entrevista la grabamos hace unos meses, antes de que el Congreso Académico de Diseño Latinoamericano, del que hablamos en esta entrevista, tuviera lugar. Juan Giuseppe Montalbán Lume es un diseñador industrial e investigador peruano. Él fue uno de los organizadores del Congreso y después de esta charla me invitó a pensar en posibles invitados a dar ponencias en este Congreso. Participé del Congreso presentando el libro Diseño y Territorios, el tercer libro de la colección de Diseño y Diáspora. Después de esta charla también me dio ideas de a quién entrevistar para Diseño y Diáspora en el futuro. En esta entrevista hablamos de diseño pluriversal, investigación en diseño, tecnología espacial y textiles peruanos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Mi nombre es Juan Montalbán, soy profesor en diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy investigador teórico en diseño. Dentro de esa línea desarrollo teorías, metodologías para entender otras miradas de lo que es el diseño y formas de hacer diseño. También soy jefe de la división de diseño espacial en LATAM CISET, que es el Centro de Tecnologías Emergentes en Latinoamérica para el espacio. Pues que trabajás como si fuera en la NASA, pero de Perú. De Latinoamérica, sí. Se originó en Perú, tiene un alcance latinoamericano, iberoamericano, y ahí estamos. Es como bastante dinámico e interesante ese espacio. Y otra cosa que también podría agregar es que también soy miembro del Consejo Consultivo Internacional del Design Research Society, esta sociedad posiblemente la de mayor trayectoria a nivel mundial en investigación en diseño, que está también en este proceso interesante de transición, ¿no? de ser una sociedad principalmente basada en Europa o tal vez Norteamérica a buscar ser una sociedad que entienda lo que significa ser una sociedad global, ¿no? Entonces está ese proceso bastante reflexión, autocrítica, transversalidad, y digamos que mi trabajo también está un poco de ese lado. Teóricamente me parece muy bien, pero DRS, o sea, esta sociedad de investigación en diseño, acaba de hacer una conferencia en Bilbao donde no había nada en español, por ejemplo, era todo en inglés. Sí, o sea, eso es interesantísimo. Yo creo que el DRS está todavía en sus inicios en cuanto a esta ampliación, todavía en sus inicios. Porque si queremos ser plural y no somos multilingües, tenemos un problemita, sobre todo cuando venimos del encuentro pasado donde no era en un país hispanohablante y sin embargo había tracks en otros idiomas. Sí. Sí, o sea, todavía hay bastante que trabajar ahí, de hecho. O sea, yo, por ejemplo, recién tengo un año y tanto, casi 2 años ahí, empezando con, por ejemplo, la creación de una red de investigación en diseño latinoamericano. Creo que de hecho es la primera red regional dentro del DRS, y el tema del idioma es ampliamente abordado con diferentes perspectivas, ¿no? Se habla portugués, inglés, español, pero de hecho es la primera y recién está empezando a como entenderse dentro de su relación con el DRS, ¿no? Está buenísimo, no sabía que existía. ¿Y qué están haciendo? Por ahora, empezando a establecer unos lineamientos, y también creo que lo que pasa es que también está todavía configurándose en cuanto al equipo humano. Por ejemplo, justo esta conferencia se sumaron 2, 3 latinoamericanos más al equipo del International Advisory Council, en el cual ya hay un cuerpo, digamos, de presencia latinoamericana interesante. Y diría yo que, en mi perspectiva, posiblemente relativamente sesgada. O sea, uno que sí es cierto es que la presencia de investigadores en diseño latinoamericanos en espacios de este tipo, como el DRS, ha incrementado significativamente. Pero no solamente son los números, yo creo que lo más interesante, desde mi perspectiva, es la crítica
Y me parece que de los que más críticos son o tienen esta reflexión crítica son diseñadores, investigadores desde Latinoamérica, con artículos, papers muy provocativos que llevan a una reflexión mucho más amplia, que sale del canon, ¿no? Del mainstream. Y lo que me pareció positivo como un síntoma es una muy buena aceptación e interés por parte de otros investigadores en empezar a cuestionar también sus paradigmas en base a escuchar a otros investigadores de otras partes del mundo, ¿no? Ahora, de eso a llegar, por ejemplo, a una verdadera ampliación de comunidad todavía falta mucho, porque presencia africana, por ejemplo, es bajísima, 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 ¿no? Entonces, Asia también, de alguna forma, no llega a abrirse tanto en el diálogo. Lo de Latinoamérica a mí sí me parece súper interesante, pero creo que es algo que es cuestión de irlo trabajando, ¿no? Y aparte hay un grupo de interés sobre el diseño pluriversal, ¿cierto? Como Sí, sí, parte sí, 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 sí. de esta sociedad. ¿Qué hacen en ese Sí. grupo? Sí, de hecho, y otra vez haciendo la aclaración que posiblemente esté sesgado con lo que voy a decir, me parece que es uno de los grupos más interesantes, más dinámicos dentro del DRS y justamente están abocados, enfocados en pensar el diseño desde otras perspectivas y teniendo siempre cuidado cuando uno dice otras perspectivas, ¿no? Haciendo el énfasis de que de alguna forma se podría decir que hay una especie de canon, ¿no? Eurocéntrico de lo que es el diseño, cuáles son sus perspectivas o abordajes, sus epistemologías, ontologías. Y justamente el diseño pluriversal lo que busca es no la idea de incluir otras perspectivas, sino de enriquecernos en la transversalidad de perspectivas, ¿no? No se trata de reconocer que existen otras, sino se trata de qué podemos aprender de las interrelaciones entre diferentes perspectivas sobre el diseño. Y entonces empieza a aparecer muchísima literatura súper interesante que viene desde el sur global, no solamente de Latinoamérica, sino también de África o del sudeste asiático, que si algo es súper rica en justamente ampliar las perspectivas que uno puede tener con respecto a cómo entender la relación del diseño con las sociedades, con la naturaleza, con las sociedades, ¿no? Y así. Entonces, en sí, una actividad que es muy característica del SIC de Diseño Pluriversal son estas actividades, estas sesiones de lectura, es como un book club, donde en realidad las invitaciones son abiertas, no necesitas ser miembro del DRS para participar. Y lo que hacemos, la dinámica es muy sencilla. Uno de los miembros del SIC presenta un libro que haya estado leyendo, que le haya parecido particularmente interesante, en diferentes abordajes, ¿no? De colonialismo, eh, sociedades y opresión, diseño y política, sociedad y naturaleza, ¿no? Y así sucesivamente, como punto de partida para una discusión o reflexión en el book club, ¿no? Entonces partimos de algunas pautas de la lectura. No es necesario, es bien accesible en el sentido que no es necesario que incluso los que participen hayan leído bastante de ese autor o de ese libro en particular. Puede ser la primera vez que se acercan al book club y es un buen punto de inicio para empezar a explorar otras literaturas, ¿no? En el mundo. Y siempre es en inglés, el club del libro este. Ah, ya. Es dependiendo del autor, algunas veces han sido en inglés y español, o sea, con una, digamos, inclinación al inglés, entendiendo que el público que es miembro del Pluriversal Design Club sí es de diferentes lenguas. Pero cuando se presenta un autor en español, es algo interesante que sí se trata de hacer esta, ¿cómo decirlo?, simbiosis. Se leen algunos párrafos en español y luego también se tiene ahí la traducción al inglés. Bárbaro, están como Sí, explorando con formatos multilingües. sí, sí, sí. Sí, al menos dentro del espacio del book club sí hay algo de eso. Buenísimo. Bueno, vayamos a esto de la tecnología espacial. Estuviste haciendo un traje para astronautas y para astronautas Mm, mujeres. ¿Querés contarme sobre este Sí, proyecto? sí, claro. Este proyecto es parte de las líneas de investigación de la División de Diseño Espacial del LATAM CISET y en particular hay, digamos, dos lecturas tal vez para este proyecto. Una que es directamente en cuanto
a la tipología del traje espacial y sus necesidades y por qué existe. Y la otra lectura es qué estamos haciendo cuando diseñamos este tipo de abordajes. Entonces en el equipo que trabajamos, este traje, como otros proyectos, siempre también tenemos sesiones de reflexión sobre cuál es la razón de ser, de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, voy a tratar de articular ambas en esta explicación, ¿no? Entonces, Pero, por o sea, la ejemplo, razón de hacer un traje espacial no es porque van a mandar astronautas mujeres al espacio. también, no, no, pero esa es como la punta del iceberg realmente, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas interesantísimas como ¿qué sentido tiene que diseñadores latinoamericanos desarrollen trajes espaciales, por ejemplo? ¿Qué implicancias tiene el diseño de elementos espaciales para la humanidad en la Tierra? ¿Cómo se puede abordar esto desde una mirada mucho más crítica y coherente y ética, ¿no? Entonces hay múltiples capas. Entonces, por ejemplo, creo que en mi humilde opinión estamos entrando en lograr proyectos muy interesantes en ese aspecto muy reflexivo que tal vez no es tan establecido dentro del campo del diseño espacial o de las tecnologías de astronáutica, ¿no? Y eso creo que también es interesante. Entonces, por ejemplo, el traje en términos técnicos, lo que hace, o sea, su propósito técnico es dar soporte a la vida humana en espacios prolongados de exposición a bajas gravedades. Entonces, por ejemplo, si hay una tripulación de seres humanos que están en una misión hacia la Luna o hacia Marte, esas misiones podrían durar cerca de un año o más, ¿no? Y el problema en el tiempo prolongado de exposición a bajas gravedades es que los músculos del cuerpo humano, al no estar condicionados para esas situaciones, porque aquí tal vez no lo notamos, pero constantemente nuestro cuerpo está respondiendo a la gravedad y eso genera un tipo de estimulación muscular. Pero al momento en que estamos en gravedad cero, gravedad disminuida, esa relación ya no existe y los músculos empiezan a entrar en un proceso de hipotrofia o deterioramiento, debilitación muscular en términos sencillos, ¿no? Entonces, uno de los puntos técnicos que responde este traje es cómo podemos mantener un cierto nivel de musculatura o de masa muscular corporal con este traje, que lo que hace en esencia es una serie de estimulaciones rítmicas alrededor del cuerpo en lugares estratégicos para mantener cierta eh, estimulación muscular, ¿no? Que mantenga cierta tonificación en los músculos. Como que Entonces, esa, digamos, es la el parte... traje te aprieta un Ajá. poco, como aprieta rítmicamente en diferentes lugares. Se podría decir, ¿no? Lo que tiene son unas cámaras neumáticas que se expanden al insertar aire a presión. Entonces, al expandirse generan presión en diferentes partes del cuerpo y la idea es poder generar una estimulación rítmica. Esa es una dimensión. Otra dimensión también técnica que tiene que ver con que no solamente es la estimulación muscular, sino también es el aspecto cardiovascular. Entonces, cómo estas estimulaciones musculares o depresión también pueden generar diferentes influencias en el flujo cardiovascular de los tripulantes. Entonces, eso es principalmente el motivo técnico y ahora hay una serie de capas de diseño crítico espacial como estamos configurando este abordaje particular, ¿no? De Critical Space Design o diseño crítico espacial, de ir más allá de lo técnico, sino entender qué implicancias sociales, culturales, éticas, socioambientales, socionaturales tiene ese tipo de proyectos o este tipo de abordajes, ¿no? Entonces, ahí entra, por ejemplo, el hecho de que ciertamente, como en muchos otros escenarios, el espacio aeroespacial no es la excepción. Hay una diferencia de género significativa en cuanto a las oportunidades para participar en esos espacios, ¿no? Y claramente desde el diseño, entendido como el diseño como política también, ¿no? Hay un discurso detrás cuando pensamos en un traje y en quién estamos pensando cuando diseñamos un traje. Entonces ahí era clave, era indiscutible la idea de que si estabas diseñando un traje para hombres, tenía que haber un traje para mujeres, ¿no? Por lo menos en ese plano. Entonces hay un aspecto de reflexión sobre las necesidades de cada género y las particularidades, especificidades, relaciones también de poder que puede mediar un traje espacial en cuanto a género. Luego hay otra capa también cultural,
Y ahí entra la idea de cuál es la relación de diseñadores desde Latinoamérica diseñando este tipo de productos. Puede ser un traje, pero podría ser otro tipo de producto aeroespacial. Tiene que ver con también esta idea de que a veces pareciese que existiese una especie de canon del diseño espacial, como cuando alguien se imagina tal vez diseño espacial, seguramente por las referencias populares, parece existir una especie también ¿Qué es esto de de un canon? pauta, Un canon del como diseño. podría ser como una especie de estándar o incluso estética, tal vez podemos hablar en el plano de discursivo estético, ¿no? Morfológico, como una especie de estética generalizada de cómo se debe ver un traje espacial. Entonces, hay un montón de preguntas interesantes cuando empiezas a cuestionarte eso, y nosotros lo que buscábamos era, por ejemplo, si estamos contemplando que hay un espacio de habitación exoplanetaria, posiblemente, muy probablemente, quienes estén tripulando sean de diferentes orígenes, ¿no? Diferentes países, diferentes culturas. ¿Y cómo podría haber un traje que también reconozca esa diversidad cultural, ¿no? Entonces, bastante de los elementos que configuran las referencias para constituir el traje en términos estéticos o morfológicos está basado también en reconocer que hay una tradición, historia, cultura en relación a la astronáutica y a la cosmología, desde las tradiciones ancestrales latinoamericanas, en este caso particularmente nosotros nos enfocamos en el Perú, y cómo podríamos traer parte de ese legado a un traje contemporáneo, ¿no? Que también empiece a diversificar esta idea de cómo puede verse un traje espacial. ¿Y cómo lo trajeron? Fue muy interesante porque también fue un proceso de descubrir parte de nuestra historia también en ese trabajo, de también entender por qué en algunos trajes ancestrales habían ciertos elementos y cuál era su vinculación social, política, ¿no? Y cómo poder utilizar ciertas referencias de eso en ese sentido funcional social en los trajes espaciales. Entonces, por ejemplo, hay esta idea de la pechera como un referente de cierto rol dentro del equipo, por así decirlo, del colectivo. También tomamos referencias a algunos patrones que son bastante constantes, que son esos patrones hexagonales que aparecen en los parches. Y creo que donde más interesante es el abordaje es en las cintas, por así decirlo, que evidencian por dónde están pasando los ductos de aire. Y ahí también hay una reflexión con respecto a no solamente el discurso pluricultural, sino también la materialización misma, o sea, la fabricación misma del traje. Entonces, por ejemplo, en lugar de que sea un traje puramente industrial y eso, la idea era que en algunas partes, en particular estas cintas, estas sean fabricadas de forma artesanal por tejedoras o tejedores peruanos, por ejemplo, ¿no? Y eso, si estamos pensando en un traje espacial, no hay motivo alguno por el cual no podría hacerse eso. Y eso es un descubrimiento interesante, ¿no? De cómo entender el traje espacial como también una parte, una parte humana, ¿no? Una extensión humana de lo que es la humanidad en la Tierra. ¿Y qué va a pasar? ¿Hicieron los trajes y qué va a pasar con los trajes? De hecho, es un proceso largo, para ponerlo en palabras sencillas. Entonces, estamos en una etapa donde estamos validando los aspectos de seguridad del sistema neumático. Porque antes de pasar, digamos, a pruebas con personas, queremos primero asegurarnos de que el sistema neumático de estas válvulas y cámaras que se expanden tienen resultados consistentes, ¿no? Entonces, estamos en la fabricación, utilizando tecnologías de fabricación digital y una serie de conectores neumáticos y bombas de aire, etcétera, 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 para hacer una medición de, por ejemplo, si insertamos tanta presión de aire, cuánto se expanden las válvulas, cuál es el rango ideal de expansión de esas cámaras y tal, ¿no? Entonces estamos en esa etapa. Luego, una vez que terminamos el proceso de validación y control de seguridad, por así decirlo, pasamos ya a implementarlo en un traje en sí, y la idea está en eh, hacer una serie de validaciones en contextos de simulación de misiones espaciales. Y para eso hay una serie de centros de investigación analógica alrededor del mundo. Y hay uno que
De hecho, ya hay unas conversaciones preliminares para poder explorarlo en Brasil, poder llevarlo ahí a hacer unas pruebas en simulaciones de condiciones o misiones o actividades que tendrían que hacer estas personas, ¿no? Que es una parte importante también de el diseño del traje, de que no dificulte las actividades de los astronautas. Y aparte de eso, hay otra rama que tiene que ver una pregunta totalmente razonable, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con las personas en la Tierra, ¿no? ¿Qué tipo de implicancia puede tener en la humanidad en la Tierra? Y la idea está en que este traje está compuesto, claro, es el traje, pero también es el sistema Biosoft. Entonces es el Biosoft Suite y el Biosoft Actuator System. Ese sistema de actuadores funciona en sí mismo, incluso puede funcionar independientemente del traje. Y lo que estamos viendo es que este sistema puede también ser implementado en contextos de hospitales en la Tierra, dado que la hipotrofia muscular no solamente es una condición consecuencia de exposiciones prolongadas a baja gravedad, sino que es una condición que puede aparecer producto de diferentes enfermedades. Este sistema podría también tener implicancias interesantes en el tratamiento, prevención de consecuencias de hipotrofia muscular o de deficiencias cardiovasculares en la población en la Tierra, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien interesante de que se desprende de esto. ¿Y cómo fue esto? ¿Que apareció el traje y lo vio un médico y se dio cuenta que Ah, podía ser? O sea, o ustedes también lo pensaron, ¿cómo se dieron cuenta que, hey, esto para los astronautas también puede servir para esta enfermedad? entonces siempre que pensamos un proyecto es este escenario de situaciones extremas, ¿no? Entonces, generalmente si se diseña para una situación espacial, hay diferentes situaciones extremas que ponen a veces al límite las posibilidades de habitación humana. Y en ese extremo, si lo vemos de otra forma, nos permite pensar cuál es el espectro que está cubriendo dentro de eso, cuáles son posibles aplicaciones en diferentes escenarios en la Tierra que están dentro de esa misma línea. Entonces, en este caso del traje, por ejemplo, sería, si tienes una situación extrema de hipotrofia muscular, esas mismas soluciones podrían tener una implicancia en otras situaciones de hipotrofia muscular en la Tierra. Otro ejemplo de esto era otro proyecto también desarrollado en el centro de investigación, donde la situación extrema era cómo poder generar alimentación en un escenario marciano, por ejemplo. Entonces, hacían una serie de pruebas para poder ver si se podían cultivar papas en esas situaciones extremas. Y producto de eso es que se pudieron sembrar luego papas en lugares de condiciones súper áridas en África, con papas peruanas siendo investigadas para poder soportar esas condiciones extremas y luego poder tener una aplicación en la Tierra. Entonces, digamos que ese es el abordaje que está detrás, ¿no? Tratar de ver cuál es la implicancia para la humanidad, entendiendo que al fin y al cabo sigue siendo la humanidad, ¿no? Sea que esté en la Tierra. ¿No? Bueno, las papas son peruanas, ¿no? Las papas vienen Ah, de Perú. Por lo menos acá en Finlandia a las ah, papas se sí. les dice Ah, mira. peruna, que es, sí. O sea, nosotros tenemos la idea de que la papa viene Interesante, de ahí. ¿no? Sí. Sí, claro, acá está el Centro de Investigación de la Papa, ¿no? Que ha categorizado alrededor de 5.000 variedades de papas entre comestibles, venenosas, qué sé yo, de todo tipo, y ese es un campo amplio de investigación también, ¿no? Y hay también diseñadores trabajando en esto de cultivar papas en escenario marciano. Sí y no. Em, en ese proyecto participó un diseñador industrial que es diseñador industrial y también está orientado hacia las ingenierías. Y ciertamente sería interesante una mayor participación de diseñadores. De hecho, la división de diseño como tal empezó como una iniciativa que yo propuse dentro del grupo de investigación, porque como también suele pasar, está principalmente orientado a las ingenierías o a las ciencias ingenierías y algo que queríamos ampliar y todas estas miradas también desde las humanidades, de las ciencias sociales o estas reflexiones críticas desde el diseño, como política, como pluriculturalidad, etcétera, son inserciones que han venido desde el momento en que empezaba a entrar el diseño como disciplina y como campo de investigación dentro del centro de investigación, ¿no?
que también es algo que vale la pena su mención, ¿no? Que no solamente es el diseño como un instrumento de aterrizaje, ¿no? De tecnologías, sino es el punto de partida también, ¿no? Desde donde entendemos qué significa un escenario donde existen poblaciones humanas fuera de la Tierra, ¿no? Y cuáles son ese tipo de relaciones que pueden surgir. Otra línea de investigación que, digamos, que está todavía empezando es justamente muy ligada a esos cuestionamientos, ¿no? Cómo se construye una comunidad humana pluricultural, pluridiversa, si tienes la oportunidad de plantearla desde cero, porque si pensamos, por ejemplo, un escenario de hábitat urbano en la Luna o en Marte, pero la Luna digamos que es lo más próximo, ¿cuáles serían esas características que comprenden esa sociedad? ¿Cuáles son sus relaciones de poder? ¿Cómo se configura esa urbanidad en ese escenario donde tienes la posibilidad de pensarlo desde cero? Entonces, esa también es una de las principales motivaciones, ¿no? Desde el diseño, como si tienes la posibilidad de repensar algunas prácticas que sabemos que no son las ideales que se dan en la Tierra, ¿cómo podríamos repensarlo desde un abordaje más ético, en parte, ¿no? Justo, digamos, en estas líneas, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Perú y Diseño, Salud y Diseño, Investigación y Diseño, Diseño Industrial, Comunicar Diseño, porque siempre organizar un congreso es una forma de comunicar diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web y en Spotify. Juan nos dice que el diseño no es solo un instrumento de aterrizaje de tecnología, sino que vemos a través del diseño lo que significan las relaciones fuera de la Tierra. Y hay diseñadores que a través del diseño ven lo que significan las relaciones con la naturaleza, con lo no humano. Ese trabajo me interesa especialmente y estamos armando una lista de diseñadores dedicados a esto. En mi caso, a través del diseño, entiendo las relaciones con diferentes actores que forman parte del paisaje de la inmigración, bastante más limitado. Porque en diseño exploramos los límites de lo posible, creamos escenarios a futuro, imaginamos posibles soluciones con creatividad. Eso hace que nos permita entender relaciones. Y creo que este foco en las relaciones entre las cosas, las personas, las instituciones y el territorio nos permite diseñar en contexto, enriquecernos del contexto y apostar a un trabajo siempre en colaboración, entender los límites de lo que nosotros hacemos y buscar la transdisciplinariedad con ganas y sin pensar que si invitamos a otros perdemos más el tiempo. Sigamos ahora escuchando a Juan, que tiene mucho para contarnos. Y esto lo haces como dentro del trabajo que se hace en este Latam CISEC, pero aparte de eso, ¿participan tus alumnos desde la universidad? Sí. La relación es de una colaboración entre el Latam CISET, que es una organización autónoma, independiente, un centro de investigación orientado a la bioastronáutica y a las tecnologías emergentes espaciales, que colabora con múltiples universidades, ¿no? Una de ellas es la PUC, la Universidad Católica del Perú, y allí la colaboración es a través de el desarrollo de los prototipos, en este caso, en el cual trabajamos directamente con la sala de manufactura digital de la universidad y la participación también de estudiantes. Entonces, en mi caso, yo soy profesor en la universidad y también soy Associate Researcher en Latam CISET, y los estudiantes son tanto estudiantes en la universidad, pero también son Research Assistant en Latam CISET. Entonces también tienen un reconocimiento, digamos, doble, ¿no? Así. Y el sueldo viene de los dos lados, digamos. Es un buen punto, porque en el Latam CISET las actividades son, digamos que incluso en el caso de todos los investigadores, no percibimos un sueldo directamente, sino que lo que hacemos es, digamos, distribuir nuestras cargas
en nuestras posibilidades de disposición que cada uno puede darle al proyecto, ¿no? Digamos que eso posiblemente sea porque, de hecho, el LATAM CISET empezó en 2019, entonces es relativamente reciente, si bien ha despegado de una forma muy impresionante. En el aspecto de financiamientos, todavía depende muchísimo de fondos. Entonces, por ejemplo, aplicamos a fondos internacionales, o fondos de universidades, ¿no? O fondos privados, públicos. Y ahorita estamos justamente en ese proceso, ¿no? También de aplicar a un fondo de la Universidad Católica y también a un fondo internacional de cooperación. Si sale el fondo, entonces ahí sí, digamos que ya podemos consolidar eso y seguramente incrementar también la dedicación y tal, ¿no? Entonces, digamos que depende mucho de la situación de cada proyecto. Pero aparte de esto, hay un proyecto concreto de mandar un satélite al espacio, o un satélite o un cohete con tripulantes, no sé cómo se dice. Por ejemplo, en el caso de Perú, y ahí haciendo mención a la Agencia Espacial Nacional, que es el CONIDA, ellos se especializan en satélites, en lanzamientos de satélites. Entonces hay intenciones de colaborar entre el LATAM CISET y CONIDA, en parte por ese lado, pero también en parte justamente para el desarrollo de equipamiento para astronautas. Y hay una relación interesante que puede surgir, dado que en el caso peruano hay una industria importante textil. Entonces podría surgir una oportunidad para el desarrollo de estos trajes incluso desde Perú, ¿no? Contemplando esa vinculación incluso con partners del sector privado. Eh, en cuanto a viajes tripulados, en Latinoamérica no sabría decirte, pero sí está esta fuerte iniciativa del proyecto Artemis, por ejemplo, que es un proyecto que sí es una iniciativa en colaboración con la NASA, SpaceX y otros partners, de retomar estas misiones de viajes tripulados. Y eso está muy próximo eh, de llevarse a cabo. Me parece que es esta segunda mitad de este año que van a empezar a realizarse otra vez misiones tripuladas, ¿no? Entonces, ciertamente hay un dinamismo a nivel mundial en torno al retomar este tipo de iniciativas, ¿no? Perfecto. Y lo último que tenemos que hablar es sobre el CADI. Ustedes arman un congreso académico de diseño latinoamericano. ¿Hace mucho que lo tienen? Esta va a ser la 4ª edición, entonces digamos que está todavía en su etapa juvenil. Pero también ha sido un proceso muy interesante ver cómo ha ido evolucionando el Congreso Académico de Diseño Latinoamericano, el CADI. La razón de ser del Congreso es de tener un espacio de reflexión sobre el estatus del diseño desde Latinoamérica. Entonces tiene bastante esta visión de entendernos desde nuestros contextos y hablar sobre nuestras realidades y empezar a construir una ontología, ¿no? Un entendimiento de lo que es el diseño latinoamericano o epistemologías, ¿no? Cómo se da, cómo viene a darse el diseño latinoamericano, no como una importación, sino como una construcción desde nuestras propias realidades. Y eso, claro, al inicio, en el 2019, partió como una pregunta, ¿no? ¿Habrá espacio para eso? ¿Habrá interés o, digamos, músculo en Latinoamérica para que los diseñadores hablen sobre esto? ¿Qué tipo de acogida tendrá? Y la verdad que ha sido bastante esclarecedor el ver cómo mucha gente en Latinoamérica empieza a sumarse a esta importancia de hablar sobre estos temas. ¿Y es un congreso itinerante que se realiza en diferentes países cada año? ¿O cómo se organiza? Sí, digamos que hay aspectos de los deseables, ¿no? Hay varios deseables, como los ideales es que sí sea un congreso que se genera de la colaboración de varias universidades, ¿no? Que va cambiando de sede, que también ya abarca la publicación de artículos académicos o otros formatos de publicación y contribución de investigación en diseño en Latinoamérica. Entonces, digamos que sí es importante mencionar eso, ¿no? Que eso es a lo que apuntamos. Donde nos encontramos actualmente es
Por ejemplo, que progresivamente cada año vamos agregando más capas y acercándonos progresivamente a ese ideal, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es, por primera vez, por ejemplo, ya tener convocatorias que van a ser híbridas entre cerradas y abiertas. Entonces ya vamos a poder tener, digamos, el soporte para poder gestionar la recepción de propuestas diversas, ¿no? ¿De artículos académicos te referís? ¿O de también van a hacer convocatoria a pósters, videos y otros formatos? Por lo pronto, abstracts. Arrancar por ahí. Resúmenes. Ajá, eso, resúmenes. Recibir resúmenes. También vamos a empezar a recibir proyectos en una línea para estudiantes de un concurso de reconocimiento de proyectos de diseño que tienen un discurso desde Latinoamérica y un entendimiento y relación con el territorio, con la región o con la diáspora también. Digamos que esa es un poco la estrategia. No quisiéramos, digamos, lanzarnos a tratar de abarcar más de lo que podemos procesar. Creo que es un constante aprendizaje. Lo que sí me llama mucho la atención es lo rápido que está creciendo dentro de ese mismo proceso. Entonces, yo diría que tal vez en un par de años, 3 años, estamos ya en un punto en el cual el CADI es también un medio de publicación con todas las palabras, ¿no? Y estamos en torno a eso. Lo que sí ciertamente es el CADI es un espacio de diálogo, reflexión, y eso es totalmente cierto, ¿no? No solamente desde la academia y no solamente desde la diversidad de académicos que participan desde diferentes partes de Latinoamérica y otras partes del mundo también, sino también desde la profesión misma. Y ese es un objetivo también del CADI, es de no ser solamente académico, sino de ser un espacio vinculante entre la profesión, ¿no? Los design practitioners y la academia. Entonces, en cada panel, por ejemplo, y por eso también es que tal vez no está tan únicamente orientado a la publicación, es que en un panel de, no sé, diseño y salud, por ejemplo, o diseño y gobierno, no solamente hay investigadores en diseño o académicos, sino también hay diseñadores profesionales de la práctica, que claramente ellos no publican artículos académicos, ¿no? O tal. Entonces también es ese aspecto de cómo poder contemplar esta diversidad de formatos de creación de conocimiento, ¿no? Y generar espacios de diálogo. Entonces siempre es muy interesante cuando se encuentran en un mismo espacio investigadores que abordan, ¿no? ¿Es Metodologías o el teorías o congreso que van a hacer conceptos. híbrido o van a hacerlo en Perú solamente? Va a ser principalmente virtual para facilitar el acceso a público de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, con algunos aspectos presenciales, pero digamos que el aspecto híbrido es más como, por ejemplo, la ceremonia de premiación de estos premios CADI para estudiantes se dé en un espacio físico dentro del campus de la universidad, pero el 95% de participantes seguramente van a ser de diferentes partes de Latinoamérica de forma virtual, ¿no? Entonces, si bien va a haber un evento por live stream físico, la audiencia o las relaciones con la audiencia va a darse principalmente en un espacio Muy virtual. bien, un híbrido. Ajá. Decime, ¿qué te imaginas que va a pasar con tu práctica en el futuro? Esa es una pregunta interesante, porque justamente estoy en un proceso de transición. Para dar un poco de contexto, yo luego de terminar mi bachiller en la universidad, en la católica, quise ir a un contexto muy distinto, me interesaba mucho Asia, y entonces hice mi maestría en Corea del Sur, en el Korea Advanced Institute of Science and Technology, donde aprendí a hacer investigación en diseño. Dado que ese es mi corte, es mi interés, mi perfil es bastante de investigación en diseño, de hecho investigación teórica incluso, o metodológica. Era muy importante para mí, y luego de terminar la maestría, desarrollar esto en mi país, en el Perú. Entonces, apenas terminé la maestría, decidí regresar a Perú para empezar a establecer una comunidad y dinamismo en torno a la investigación en diseño, que ciertamente al momento que yo regresé, en el 2017, no era el caso, ¿no? Era studio-based, ¿no? Proyectos de diseño y ya. Entonces, de ese momento, del 2017 a la fecha, y también, aparte de implementar
unas epistemologías de cómo desarrollar conocimiento a través de investigación y diseño, y también entender a qué llamamos investigación y diseño desde el Perú o desde Latinoamérica, también venía de la mano un campo de investigación en sistemas urbanos o sistemas urbanos rurales. Y luego de estos más o menos 5 años ha evolucionado como una rama dentro de la universidad en diseño de sistemas o diseño estratégico de sistemas y diseño socionatural, ¿no? De cómo articular sociedades humanas con dimensiones socionaturales, ¿no? La vinculación con el territorio, con la naturaleza, cómo la naturaleza también condiciona las dinámicas o prácticas humanas, sociales, etc. Y eso es justamente lo que ahora me encuentro en el momento de que deseo profundizar en el doctorado, ¿no? Entonces estoy en un proceso de inserción. Hay algunas opciones de doctorado, entonces de hecho posiblemente, idealmente el próximo año estaría iniciando un doctorado que profundiza en esta idea de sistemas socionaturales, diseño urbano, pero no desde el urbanismo tradicional, como la configuración, ¿no?, material, sino desde la construcción de la comunidad o las comunidades hacia el territorio y el paisaje urbano, ¿no? ¿Y esto lo vas a hacer en Perú? No, no, porque en Perú a la fecha no hay doctorados en diseño. Entonces, a lo mejor luego de terminar el doctorado podamos expandir esa rama dentro del Perú como una segunda fase de construcción de investigación en diseño en el Perú. O sea que la idea es ir y venir. Sí, 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 sí. Sí, siempre, 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 sí. Perfecto. Y si queremos aprender sobre las cosas que te están interesando en este momento, ¿qué nos recomendás? ¿Qué te está inspirando? ¿Qué recomendás leer, escuchar, mirar? Creo que buenísimo punto de partida sería acceder al canal de YouTube del Universal Design SIG, donde se han subido todas las sesiones del club de lectura. Creo que ese es uno de los puntos de partida más potentes para hablar sobre diseño desde Latinoamérica o desde otras partes del mundo. También creo que el CADI mismo, como espacio de exploración, siempre es un espacio súper interesante para conocer nuevas perspectivas. Las diferentes versiones están también subidas tanto en las diferentes plataformas, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y la página web también. Y de hecho, justo este año, la temática del CADI este año es pluriversos. Entonces, creo que de hecho, hay una vinculación muy, muy interesante entre el Universal Design SIG con el CADI este año. Y creo que de ahí salen muchas las lecturas, ¿no? Del club de lectura pueden encontrar muchísimos autores súper interesantes que van seguramente muy fuera de la perspectiva general, ¿no? Del alcance general de nuestro conocimiento, y creo que es súper interesante verlo de ese lado. Y tal vez lo último que siempre me motiva o inspira es las culturas, viajar, la naturaleza. Entonces, en la medida que se pueda, viajar siempre es un buen recurso de inspiración. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mariana. A mí me sorprendió mucho saber lo que están haciendo en Perú y sobre todo que estén pensando en cómo los trajes espaciales pueden diseñarse teniendo en cuenta el tejido ancestral, las tradiciones de tejido peruano. Están haciendo un trabajo pionero, considerando la vida en el espacio, pero incluso la manera de hacerlo es maravillosa porque no intentan copiar un diseño del norte, sino que miran lo que saben hacer sus tejedoras. Me encantó conocer el proyecto y saber que hay investigadores en diseño entendiendo sus alcances, lo cual eso también le da una legitimidad y permite comunicar los resultados para una audiencia más amplia. Los videos del Congreso están online y los vamos a enlazar desde nuestra página web. Esperemos para la próxima edición del Congreso podamos hacer alguna colaboración para poder pensar en formas creativas en que el podcast puede ser parte de un congreso de diseño. Hasta ahora, cuando hice una colaboración con un congreso, solo entrevisté a sus organizadores
o les hice una lista de los podcasts de diseño donde los que iban a presentar en el Congreso estaban entrevistados. De esta manera, los que participaban ya conocían de antemano a los organizadores y ponentes. También hicimos un panel para ILA, Interaction Latinoamérica, sobre los podcasts de diseño en castellano, charlando con otros podcasteres. A mí me parece que dentro de un congreso híbrido todavía tenemos mucho para explorar con el podcast, pero para eso necesitamos pensar las cosas con tiempo. Hace poco me contactaron de un congreso un mes antes de que sucediera para hacer alguna entrevista. Ellos se dieron cuenta de que no tenían participantes del mundo hispanohablante y querían que les haga una entrevista a la única ponente hispanohablante que por supuesto iba a presentar en inglés. No me interesó una colaboración que quería emparchar algo a último momento. Me gusta planear las cosas con tiempo porque eso es lo que nos permite pensar en nuevas posibilidades y realmente explorar el formato. Sería genial que una parte de un congreso fuera en podcast y que los participantes no tengan que estar mirando la computadora, sino que puedan ir a caminar mientras participan del congreso. Si estás organizando un congreso o encuentro de diseño y querés pensar en nuevos formatos, siempre podés contactarnos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olvides recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.